todos. Me alegra nuevamente verlos. Profe Ricardo, también muy buenas noches, que está aquí acompañándonos. Mil disculpas también pues a la universidad por llegar estos 10 minuticos tarde. Bueno, No te preocupes. muchachos, La dale. película Corazón Valiente, hablamos de la cláusula. Ok, listo. Veo que estamos Carlos, Ricardo, Gustavo y Edwin. Bueno, ¿ustedes saben qué pasaría? Que se retiraron sus otras dos compañeras. ¿Qué saben ustedes? No, profe, Laura va en camino, precisamente estaba hablando con ella en este momento y yo le Ujú. estaba llamando para ver cómo iba, me dijo que ya iba llegando, se conectaba en un ratico. De la Doc Morelia sí no tengo conocimiento. Bueno, perfecto. Bueno, buenas noches. No nos veíamos hace ya 15 días. Espero me pues tengan ustedes muy pendientes en todo lo que referenciamos la clase anterior para pues poder continuar en este tema y poderle dar paso también ya en la próxima clase al tema, al último tema que nos queda, pero sí me parece importante y más con lo que hoy o durante estas 2 semanas pues ha pasado con respecto a las innumerables situaciones que hemos tenido en el país, pues continuar en este tema con respecto al derecho internacional humanitario. Pero pues necesitaría, no sé si alguno de ustedes me ayuda a que retroalimentemos en qué quedamos la clase anterior, por favor. No Pues, sé quién profe, es el valiente, Carlos. lo que, lo que, lo que recuerdo, vimos como un recorderis de todo lo que habíamos visto la vez pasada en las clases anteriores. Hablamos de los conflictos armados internos e internacionales, haciendo énfasis en cuáles eran las regulaciones que se hacían en esos casos. También hablamos de los principios del derecho internacional humanitario, los definimos. Hablamos también de la batalla de Solferino. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, que hicimos mucho énfasis con la regulación de los conflictos internacionales porque surgieron varias dudas en cuanto a qué se Perfecto. aplicaba y qué se podía entender por conflicto armado interno o internacional. Eso es Perfecto. lo que recuerdo. Perfecto. ¿Se acuerdan ustedes cuál es la diferencia entre un conflicto armado de carácter no internacional y un conflicto armado internacional? ¿O Los estamos actores principalmente. los Los actores actores? principalmente es que cuando es interno, pues es dentro el mismo país y los internacionales son estados soberanos que entran en disputa. Perfecto. Entonces hoy vamos a avanzar un poco dentro de lo que nos concierne aún más, que es el tema de conflicto armado de carácter no internacional, conocido también con el nombre de CANI, ¿sí? Conflicto armado no internacional. Y vemos que este conflicto armado no internacional se desarrolla en el territorio de un Estado, dentro del Estado, entre grupos armados organizados y fuerzas estatales o entre tales grupos únicamente. Igualmente, recordemos lo que habíamos hablado, donde encontrábamos esa regulación en el artículo tercero común a los 4 convenios de Ginebra y igualmente en el protocolo adicional 2 como tal, que es el que nos define a la luz del derecho internacional humanitario la aplicación de este protocolo, el 2 del conflicto armado no internacional. Quiere decir que para el caso colombiano, pues nosotros estamos ubicados dentro de lo que se considera o dentro de lo que es un conflicto armado de carácter no internacional, conocido también pues con el nombre de CANI. ¿Listo? Y pues lo vemos dentro de la regulación y yo los invito más que de pronto lo que vemos acá en la clase es que ustedes también acudan a esos instrumentos internacionales, se familiaricen con esos instrumentos internacionales como tal y de todo lo que se desprende, porque recuerden que Colombia a través de ese artículo 93 del bloque de constitucionalidad, pues también entra
a regularnos dentro de esos ámbitos de aplicación, que era lo que veíamos inicialmente cuando hablábamos de lo temporal, lo territorial, esos ámbitos de aplicación para definir el tema de los conflictos armados. ¿Listo? Aquí hay algo importante de entender, es esas circunstancias objetivas para la existencia de un conflicto armado no internacional. Yo no sé si anteriormente yo les había dicho a ustedes que no era necesario que alguien o esperar factores subjetivos como por ejemplo que alguien declarara como tal que existiera el conflicto armado de carácter no internacional, sino que nada más con la existencia de unas características como tal podríamos determinar si estábamos o no frente a temas de conflicto armado no internacional. Y que estas características, digámoslo así, o unos requisitos, sí, digámosle que unas características como tal dejaban de ser del orden subjetivo en una situación y se volvían de orden objetivo y que lo íbamos a mirar como el nivel de organización de los grupos armados y el nivel de intensidad de la violencia que esos mismos grupos despliegan. Y ahí es donde tendríamos que tener la pregunta que yo quiero hacerles a ustedes. De acuerdo a esas circunstancias objetivas, nivel de organización de los grupos armados y nivel de intensidad de la violencia que despliegan, Colombia está frente a un conflicto armado no internacional, ¿sí o no? Chicos, Yo creería que sí, profe, claro que sí. porque, Y porque los grupos armados organizados residuales e incluso los grupos armados organizados tienen la posibilidad de generar un daño en la sociedad civil y están afectando el principio de distinción. así es. Entonces, miren que cuando hablamos de esas circunstancias objetivas, muchas gracias, Carlos, con eso, cuando hablamos de esas circunstancias objetivas de la existencia del conflicto armado no internacional y hablamos del nivel de intensidad, es la intensidad que implica medir en el tiempo cómo va evolucionando las hostilidades. Y para tener eso, por favor, tomen atenta nota, muchachos, esto. Cuando hablo de nivel de intensidad, la seriedad de los ataques y su incremento. Le pregunto, ¿se han incrementado los ataques por parte de los grupos armados en Colombia? Muchachos, Creo que sí, pero creo que iban a hablar otro compañero, profe. espérame que es que no los veo acá. No, pero no veo la manito. Daniel tiene la mano levantada. Es que no Profe, me ¿me muestra acá. escucha? Daniel, sí, Daniel, te escuchamos. Sí, yo creo que, digamos, un punto en el sentido de la intensidad de las hostilidades implicaría dos cosas, que hay una escalada progresiva que se va evidenciando, que sería Perdóname, como lo Daniel, decía es que, Daniel, es que se escucha como algo en el fondo, no sé si es tuyo o alguien tiene un micrófono abierto que está como escuchando Sí, algo. sí, es que estoy aquí, no me puedo mover. ¿Me escuchan? Dale, sí, pero entonces háblanos un poquito más duro. Sí, lo que pasa es lo siguiente, en el marco, digamos, de la intensidad de hostilidades, habría que determinar, uno, el incremento o la escalada de esas acciones violentas. En este caso, como lo decía Carlos, sería un incremento de acciones violentas entre grupos armados organizados y adicionalmente, un poco para diferenciarlo frente a los disturbios internos, también implica que existe una sostenibilidad y duración en el tiempo de carácter prolongado. O sea, no son unas acciones esporádicas o choques armados entre grupos esporádicamente, sino que son acciones armadas entre grupos que son sostenibles y que adicionalmente pueden evidenciarse que con base en esa escalada tienen una proyección de duración indefinida. Así es. Y acuérdate, así es, Daniel. Y recuerden que por unas clases anteriores hablábamos de cuándo inicia el conflicto y cuándo terminan los conflictos. ¿Se acuerdan que lo hablamos? Y ahí es importante en ese nivel de intensidad lo que tú decías. No es que, ay, hoy hacemos y ya, esperamos, no sé, unos años y lo volvemos a hacer.
Es ese nivel, por eso estamos hablando dentro de esa circunstancia objetiva, muy bien tú lo estás diciendo, ese nivel de intensidad, que sea de una manera, digámoslo así, que se incrementen, pero que también se den de una manera sostenible dentro del territorio, ¿no? Que es muy bien lo que tú lo estás diciendo. No vamos a considerarlo de manera esporádica, sino también que se incrementen y que se estén dando eh, tú lo dijiste en una palabra muy bonita, de forma recurrente, podríamos decir, como de Ah, forma recurrente. Dime, sí, Sostenida. que esté sostenida, exacto. sostenible. Otro requisito que tenemos que ver en el nivel de intensidad es la propagación de esos enfrentamientos en el territorio en el periodo de tiempo determinado. Por eso es que nosotros decimos, Colombia se encuentra en un conflicto armado interno desde hace más de 60 años. ¿Sí ven? Entonces, ahí estamos hablando de niveles de intensidad. Igualmente, el incremento en el pie de fuerza a nivel de los estados, ¿no? Pero cuando estamos hablando del incremento de pie de fuerza, vamos a hablar a nivel de aquí de Colombia, pues estamos hablando de incremento en el pie de fuerza en las fuerzas militares. Y a su vez también, dentro del tema, como si lo habláramos por fuerza pública, también en lo que concierne a la policía. Lo que pasa es que recuerden que el marco jurídico como tal, y lo veíamos cuando veíamos Derecho Internacional de Derechos Humanos, el marco jurídico de la policía es un marco claro en derechos humanos y aquí estamos hablando ya de un marco en derecho internacional humanitario. Otra circunstancia objetiva para la existencia de un conflicto armado es la movilización y la distribución de armamento en el territorio, el tipo de armamento que se emplea como tal dentro del conflicto, la utilización de equipos militares y el número de tropas y unidades que se están empleando como tal dentro del territorio para contrarrestar, digámoslo así, los ataques o los enfrentamientos que se están dando. Entonces, ahí estamos hablando de una partecita de lo que tiene que ver el nivel de intensidad como tal del conflicto. Por eso les digo, en el nivel de intensidad del conflicto es cuando vemos que esa intensidad implica medir el tiempo como evoluciona las hostilidades. Y pues digamos lo que esos son unos requisitos que es lo que estamos en este momento tratando eso. Y en el nivel de organización, para que sean esas circunstancias objetivas para la existencia de ese conflicto armado no internacional, la organización implica medir la estructura y la capacidad del grupo. Por eso aquí hay una diferencia entre los grupos de delincuencia organizada y el grupo armado organizado. ¿Alguien me podría decir? Y creo que eso ya lo vimos hace mucho tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre un GAO y un GDO? Eh, Doc, o si vemos desde el punto de vista legal, es lo que está Sí. establecido en la ley 1908 del año 2018. ¿De acuerdo? Y, ¿La y tienes por ahí para que precisamente nos ayudes, porfa? ya la busco, Doc. Ley 1908 de 2018. Si ustedes miran dentro de la 1908, el artículo segundo, que sé que ustedes me van a Sí, ayudar ahí, pero eso grupo de ya lo habíamos delincuencia visto. organizada. Ajá, ahí nos va Sí, a hablar de señora. unas definiciones. Y ahí es El donde vamos a grupo, encontrar, ahí es donde vamos a encontrar la diferencia de que es un GAO, o sea, un grupo armado organizado, y que es un GDO, un grupo de delincuencia organizado. Cuando yo hablo de un grupo de delincuencia organizado, pues tengo que ir para un escenario de derechos humanos. Por favor, tengan claro eso. Cuando tengo un grupo armado organizado, me voy a un escenario de derecho internacional humanitario. Ahora sí, Carlos, artículo 2. Ayúdame por favor con la lectura. artículo, gracias. Artículo 2, definiciones. Para los efectos de esta ley se entenderá por grupos armados organizados, GAO, aquellos que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte del territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas. Para identificar si está frente a un grupo armado organizado, se tendrán en cuenta los siguientes elementos concurrentes. Dos puntos. Que use la violencia armada contra contra la fuerza pública u otras instituciones del Estado,
la población civil, bienes civiles o contra otros grupos armados, Ajá. que tenga la capacidad de generar un nivel de violencia armada que supere el de los disturbios y tensiones internas, que tenga una organización y un mando que ejerza liderazgo o dirección sobre sus miembros, que le permitan usar la violencia contra la población civil, bienes civiles o la fuerza pública en áreas del territorio nacional. Eso es un Grupo, GAO. Claro, perdóname un es un segundo. GAO, Claro sí, para señora. todos que es un grupo armado organizado, o si no, callen ahora, callen para siempre. ¿Listo? Perfecto. GDO. Sigue, Carlos. Grupo delictivo organizado. El grupo estructurado de o de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la Convención de Palermo, con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material. Los delitos cometidos por estos grupos no necesariamente tendrán que ser de carácter transnacional, sino que abarcarán también aquellos delitos que se encuentren tipificados en el Código Penal colombiano. Parágrafo. En todo caso, para establecer si se trata de un grupo armado organizado, será necesaria la calificación previa del Consejo de Seguridad Nacional. De Seguridad Nacional. Perfecto. Si encuentran alguna diferencia entre un GAO y un GDO, Ricardo, ay, perdón, mentiras. El doctor Ricardo no puede intervenir. Edwin, ¿tú encuentras alguna diferencia teniendo en cuenta la misma lectura que acaba de realizar Carlos entre un grupo armado organizado y un grupo de delincuencia organizada? Bueno, continuemos. Pues ustedes se dan cuenta, la misma definición que nos trae la ley, pues es muy clara cuando nos habla que a la luz del GAO nos implica esos requisitos de mando responsable, que ejerza una parte control territorial como tal y que realice operaciones militares sostenidas y concertadas. ¿Se acuerdan que ahorita Daniel, cuando hablaba un poco, que hablamos del nivel de intensidad, él habló de algo, decía sostenidas? Ah, bueno, eso me ayuda a identificar un grupo armado organizado. Mientras que cuando yo estoy frente a un GDO, es un grupo estructurado, ojo, no necesita, mira, ahí empieza una de las diferencias. Dice, es un grupo estructurado de tres o más personas que existen durante cierto tiempo y que actúan concertadamente con el propósito de cometer ¿qué? Delitos. ¿Y dónde tenemos contemplados los delitos? En el Código Penal y nos lo está diciendo como tal. Y viene cuando hablaba Carlos ahora, nos ayudaba haciendo la lectura de este artículo, nos dice que con arreglo a la Convención de Palermo. ¿Y qué habla la Convención de Palermo? Pues la Convención de Palermo es oficialmente la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional. Y este es un instrumento internacional que busca ¿qué? Prevenir y combatir la delincuencia organizada transnacional. ¿Y qué es transnacional? Lo que trasciende como tal, digámoslo así, la parte de la frontera. Pregunto, ¿el Tren de Aragua será un GAO o un GDU? Creería yo que es un GDO. Así es un grupo de delincuencia organizado. Daniel, cuéntame. Oye, profe, gracias. Yo creo que, digamos, ese ejemplo del Tren de Aragua da para discutir también un poco cuál es realmente el elemento definido entre los grupos armados organizados y el grupo delictivo organizado. Porque, por ejemplo, en el caso del GAO, si bien hay un mando responsable, hay una capacidad de ejecutar políticas internas y de establecer normas o reglas de disciplina, la intención, y por eso también digamos, también hay que discutir un poco si realmente solo son criterios objetivos o si hay elementos subjetivos que concurren ahí, porque, por ejemplo, en el caso del GAO, la intención y la finalidad del grupo implica que haya una intención de desarrollar operaciones militares. Es decir,
concurren una serie de conductas delictivas, pero esas conductas delictivas están enmarcadas en una intención de desarrollar acciones militares más allá de la finalidad declarada o no del grupo, pero que implica que dentro de las finalidades, dentro de los medios importantes para materializar esas finalidades, implica el desarrollo de esas operaciones militares ofensivas. En cambio, en el caso de los grupos delictivos organizados, su intención es desarrollar actividades de carácter delincuencial en donde haya el obtenimiento de un lucro. ¿Y yo por qué pongo esta discusión en esta mesa? Porque en el caso del Tren de Aragua es más fácil plantear o es más, tiene más soporte o peso un argumento subjetivo en términos de la distinción, porque por ejemplo el Tren de Aragua se encuentra desarrollando hostilidades con el GAO, con el Clan del Golfo en el Darién, porque o sea, digamos, porque le está disputando una economía ilícita que es la economía del tráfico de migrantes. Su intención, o sea, hay una serie de acciones que inclusive podríamos hablar de operaciones militares ofensivas, pero no son con la finalidad de disputar el control de ese territorio únicamente por controlarlo, sino porque busca controlar una economía ilícita que sería la economía del tráfico de migrantes. Esa es, digamos, una posibilidad también que inclusive haría más clara esa diferencia. Así es. No, pues yo creo que Y si tú te das hay cuenta que acá, pen. Daniel, con respecto a lo que tú dices, eh, cuando tú me hablas, ahí volveríamos a esos requisitos también dentro del tema de las circunstancias objetivas. Tú lo dices desde la parte subjetiva, no, estaríamos dentro de las circunstancias objetivas, porque como tal, su nivel de intensidad, su organización, y si vamos a eso, también el tema de la finalidad, ellos como tal, ellos lo que quieren hacer o lo que desarrollan como tal, ellos no están teniendo en este momento uno de los requisitos que la misma ley le dice cuando hacía la lectura, por ejemplo, Carlos, ¿sí? Dentro de esto, que nos hacía la lectura de la ley y nos dice que use la violencia contra la fuerza pública, otras instituciones del Estado, contra población civil, bienes o contra grupos armados, que tenga la capacidad de generar un nivel de violencia que supere el de los disturbios y tensiones internas como tal. Ellos están por otro grupo, pero la finalidad, muy bien tú lo estás diciendo, es que con economías ilícitas, como tal. Un control que puede llegar en algún momento a considerarse dentro de un tema, sí, miremoslo a nivel de delitos transnacionales, cómo se están, digamos, abriendo, sí, esos enjambres como tal, que esos brazos que está teniendo como tal, pero en este momento, y está muy bien que pongas el tema de discusión como tal, no podríamos, ellos no están haciendo infracciones como tal, sino que ellos están cometiendo ¿qué? Delitos. Y tú lo decías muy bien ahora. Nos referimos es ahí a que lo que ellos están haciendo se encuentra consagrado también en el Código Penal, pero cuando está, porque lo que ellos están haciendo en este momento, y tú lo decías en el Darién, no solamente ellos ya están impactando Panamá, hay situaciones en otros estados o en otros países como tal, y lo que están haciendo, a ellos no les interesa, sino en este momento, un control, pero por actividades ilícitas también, ¿cierto? Entonces es importante tener en consideración esas características, pero hay algo importante aquí que lo leía ahorita. Resulta que existe para esta determinación, y la misma ley lo aplica, que será quién, y lo decía él en el parágrafo como tal, quien debe como tal establecer si un GDO, digámoslo así, o si un grupo alcanza a ser un GAO, es el Consejo Nacional el Consejo de Seguridad Nacional, ¿sí? Pero está muy acertado lo que tú estás diciendo frente a esas características dentro de los temas objetivos y subjetivos de esas circunstancias para determinar el actuar, el nivel de organización, la intensidad, la finalidad y lo que buscan estos grupos. Carlos creo que levantó la mano ahorita. Sí, profe, lo que usted decía, que me parece que lo que puede ser determinante ahí, creería yo, es el punto del control territorial y la posibilidad que tienen ellos por sí solos de hacer frente a las Fuerzas Armadas del Estado. Entonces, pues el Tren de Aragua no tiene esa capacidad y grupos, por ejemplo, pequeños que de delincuencia organizada
que también han sido catalogados como tal, por ejemplo, los chotas, los espartanos en Buenaventura, ¿Se acuerdan de ellos los pueden ejercer rastrojos? los rastrojos, que ellos pueden generar un control, pero de una población muy, muy limitada. Ujú. Entonces, de ahí creería yo que es como la diferencia que se puede evidenciar. Así es. Y aquí venimos que estamos hablando del nivel de organización y por eso yo les tocaba el tema. ¿Por qué? Porque es que uno escucha ahora tema de Tren de Aragua en todas partes. Yo les contaba la vez pasada que nos conectamos, yo estaba en Panamá y los tentáculos del Tren de Aragua ya están muy fuertes también hacia esos otros lugares también, con esa intención, como ustedes lo decían, de acudir a lo que dice la Convención de Palermo de esos delitos transnacionales. ¿Ok? En cuanto al nivel de organización, tengan en cuenta, uno, la estructura del mando del grupo armado a través del establecimiento del mando responsable o un alto mando que está dirigido a dar órdenes, a la difusión de regulaciones internas, a la organización del armamento, a la autorización de llevar a cabo acciones militares. Ahorita muy bien, Daniel, me gusta a mí mucho cuando yo los escucho hablar ya con esos términos de operaciones militares, acciones militares, eso está muy bien porque ya es tener claro como tal, porque eso me determina a mí marcos jurídicos, ¿no? Me determina marcos jurídicos en derechos humanos y me determina marcos jurídicos en derecho internacional humanitario. Otro nivel de dentro de, digámoslo así, otro punto importante a tener en cuenta dentro del nivel de organización es la capacidad de llevar a cabo operaciones, la capacidad de comando y control, la misma de difundir órdenes y de contribuir y de controlar una parte del territorio. Otro es la capacidad logística, de esto ya lo habíamos hablado anteriormente, donde es necesario analizar elementos como el reclutamiento de nuevos integrantes, proveer cierto tipo de armamento, su organización y el suministro también de ese armamento y el uso de uniformes. ¿Mm? Ojo acá, no todos los integrantes de grupos armados organizados usan uniformes, ¿no? Y ahí esa es la gran diferencia que tenemos entre el combatiente y el participante, por ejemplo, directo o indirecto en las hostilidades, que ahorita también lo vamos a ver. Y por último, el sistema de control interno disciplinario, dentro de este tema de esas circunstancias como tal que llamamos en esto. Aquí tenemos para que ustedes, mis maestrandos, en esta maestría tan hermosa que ustedes están adelantando, puedan mirar cómo incorporamos este tema del DIH al ordenamiento jurídico colombiano. Ubíquense en su código penal, en nuestra ley 599, vayan al título segundo, donde nos habla de delitos contra personas y bienes protegidos en el derecho internacional humanitario. Y ahí vamos a encontrar todo un dossier de delitos, como lo tratan acá, considerado dentro de ese título segundo derecho internacional humanitario. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, la omisión en persona protegida, las lesiones en persona protegida, la tortura en persona protegida, el acceso carnal en persona protegida, los actos sexuales, bueno, la perfidia, los actos de terrorismo, los actos de barbarie, la toma de rehenes, la detención ilegal y la privación frente al tema del debido proceso, el constreñimiento al apoyo bélico, el despojo en el campo de batalla, bueno, ataque contra obra de infraestructuras que contienen fuerzas peligrosas. Eso lo van a ver ustedes, no me voy a detener mucho, en el título segundo de nuestro Código Penal colombiano. Asimismo, pues vamos a encontrar esas definiciones que cada uno pues nos trae frente a situaciones como homicidio. Por ejemplo, en el artículo 135 desarrolla lo que es el homicidio en persona protegida. O sea, ya se centra en este título como a alinearse a lo que nos está dando el marco del derecho internacional humanitario frente a lo que es el objetivo militar, que es lo que vamos a hablar a continuación, y frente a lo que son las personas protegidas. Tengo una pregunta. Por acá hay una manito alzada. Dímelo. Profe, quería que usted me diera su concepto desde la fiscalía aquí en Caquetá. Tenemos la estrategia o queremos implementar una estrategia para establecer, o sea, para contextualizarla, acá la extorsión es el delito de mayor ocurrencia.
Ujú, Eh, y en punto A, grupos armados organizados residuales, mm. nosotros consideramos que no se debe imputar el delito de extorsión, sino la exacción. Sí, de acuerdo. El 163, entendiendo que se ha determinado unos patrones criminales, tanto en víctimas como en los victimarios, son los grupos armados organizados residuales, puntualmente el bloque Jorge Suárez Briceño, Rodrigo Cadete, y las víctimas pues también son comerciantes, ganaderos, personas ajenas al conflicto armado. En ese Ujú. sentido, pues consideraríamos que lo que llama el 163 contribuciones arbitrarias se asimilaría a lo que habla la 244, que es la extorsión, pero por ser el delito más especial, el de la exacción, estamos mirando, pues haciendo el análisis jurídico para imputar esas conductas a miembros de grupos armados organizados residuales. De acuerdo, yo también lo manejaría por ahí. Y me apoyaría, ¿sabes dónde también? En ese tema del decreto como tal, porque no ha salido en ese decreto del 2022 como tal, porque digamos que en este momento no han salido de ser grupo armado organizado. Ah, que es residual, eso es otra cosa, pero se sigue considerando un grupo armado organizado. Daniel, cuéntanos. Profe, sí, no, yo estoy de acuerdo con Carlos. Yo creo que hay un punto importante, dos puntos importantes a reseñar, un poco desde mi experiencia. Uno, en el marco de los delitos o atentados contra los bienes protegidos por el DIH, es importante probar el elemento de contexto. Es decir, porque hay un conflicto armado y en ese sentido, porque entonces opera el principio de especialidad. Y Sí, lo otro, yo creo que un poco para acompañar esa prueba, ese elemento de contexto, por ejemplo, y lo insisto porque es desde lo que yo conozco y desde lo que yo trabajo, el reconocimiento de una mesa de diálogo de paz puede también contribuir a esa caracterización como grupo armado organizado y como conflicto armado en este caso, como ese elemento de conflicto. Entonces, el hecho de que el gobierno nacional reconozca el desarrollo de una mesa de diálogos de paz, tenga la intención de suscribir acuerdos de paz y que adicionalmente esté desarrollando acciones que materialicen esa intención de suscribir diálogos de paz, también da a entender que existe un conflicto armado que busca superarse a través de las herramientas que establece la ley 172 del de 2022. así es. Ahí pues un poco para contribuirle a Carlitos, que es un gran jurista, yo creo que podría apoyarse en la resolución 309 del 3 de octubre del 2023 del presidente de la República, que hace ese reconocimiento, e inclusive en los decretos que expiden el cese al fuego en contra de lo que fue inicialmente el Estado Mayor Central y después el Estado Mayor de bloques diferentes, dentro del cual está ese bloque que mencionó Carlos, que es el Jorge Suárez Briceño, y pues ahí hay un reconocimiento precisamente de que es un sujeto al cual le es aplicable el derecho internacional humanitario y dentro del cual también hay unas obligaciones de respeto a la población civil y dentro de las cuales se involucraría esa eh, prohibición que establece el DIH de imponer contribuciones arbitrarias a la población civil. Así es, así es, y estaba mirando en ese momento, estaba verificando el tema del decreto y por eso les decía yo, perdón, de la ley de paz total, pues el existir en la ley y al abrirle el espacio al tema de las mesas, bueno, de estas negociaciones, pues un tema probatorio, digámoslo así, a nivel de que si es un grupo armado organizado residual y que si es necesario darle ese tratamiento a la luz del derecho internacional humanitario, tanto como Carlos lo está planteando y como aquí Daniel da esos planteamientos desde el punto de vista jurídico también como para que se dé ese soporte dentro de lo que ustedes están haciendo frente al artículo y frente a este delito también a la luz del Código Penal colombiano, ¿no? Pregunta, pregunta porque esta pregunta me inquieta. Ustedes escucharon hace 8 días, hace 10 días, un hecho que sucedió en el Caquetá con un suboficial del ejército, ¿verdad? No sé si todos tuvieron conocimiento a la luz de los medios de comunicación.
Me el que declaro fue impedido, profe. incinerado. Ok, listo. Acuérdense que todos nos declaramos impedidos porque estamos en espacios académicos. Desde el espacio académico, Ricardo, ¿quién se declaró impedido? Carlos, ¿no? Listo, Sí, Carlos. señoras. Listo. Quiero preguntarle a Daniel y quiero preguntarle a Laura. ¿Hay infracciones al VIH? ¿Hay actos de terrorismo? Si yo fuera, yo voy a consultarlos a ustedes. ¿Qué me dirían ustedes? ¿Qué debemos hacer? Profe, yo no recuerdo muy bien exactamente qué fue lo que pasó. Yo lo contextualizo. Carlos, El 12, ayúdame. el 12 de mayo de 2025, aproximadamente a las 5:30 de la tarde, salió un bus de la empresa Cotras Caquetá desde San Vicente del Caguán con destino a Bogotá. Aproximadamente 45 minutos después, o 6:15 aproximadamente, dos sujetos masculinos que tenían armas de corto alcance pararon el bus, hicieron bajar a las cuatro personas que iban allí y le prendieron fuego, lo incineraron. Ya después se dieron cuenta que una de los ocupantes no bajó del bus y es el sargento del ejército, Carlos Andrés Cisneros. Carlos Andrés Cisneros y falleció producto de las heridas o del hecho de la incineración. Eh, y ahí estamos, querido compañero. Gracias, Carlitos. No, yo dos cosas. Uno, señalar que si efectivamente es una infracción al derecho internacional humanitario, porque la acción que está desarrollando los miembros de este grupo armado organizado implican afectar a la población civil y pues generar, eh, pues no ataques en cierta medida, pero sí generar a través del uso de armas intimidación eh, contra estas personas, digamos, esta acción que busca generar también, que llaman estos grupos de propaganda, un poco como para mantener y reafirmar esa presencia y control territorial en la zona. Ya sí, la acción directamente, y gracias a Carlitos que no me acordaba de ese caso, ya me acordé, lo tenía muy presente antes, la semana pasada. Ya pues si hay algún dolo o por lo menos alguna intención de afectar a este sargento del ejército directamente, creo que sí le correspondería a la fiscalía dilucidarlo, porque pues por lo menos desde mi percepción personal implicaría un análisis de la intención y del dominio del hecho. Pero pues, insisto, yo creo que no, por lo menos no lo conozco, lo conocerá en su momento la fiscalía y pues ya se probará en su momento en juicio que llevará a cabo nuestro querido amigo Carlos, que es un gran jurista, insisto, y pues que ya se dilucidará con base en la investigación que se adelanta. Acabo de enviarles, por favor, colabórenme ahí abriendo el link. Acabo de enviarles por el chat un link. Laura, por favor, abre el chat y me colaboras con la lectura, por favor, para Sí, ampliar un sí. poco más el escenario que tenemos frente a la información. Mira el chat, por favor, y abramos. O cualquiera de los que está en clase, por favor, colabórenme ahí leyendo. Ay, güey, madre. Listo. Creo que aquí hay unos datos importantes, Daniel, también, que tenemos que considerar. Laura, ¿estás viendo el enlace? Sí lo estoy intentando abrir, pero está demoradito. Y a mí no me abre, me dice que Sí, direccionamiento. sí, me salió lo mismo, redirect notice, no sé qué, me salió como un redireccionamiento, Profe, sí. no deja abrir. Pero yo me parece que acabé de ver esa nota ahorita buscando de info, Bueno, les voy leyendo mientras lo logran abrir porque ahí O es redirecciona mentiroso. mientras coge, pero les voy a ir abriendo. Dice lo siguiente. Conductor del bus donde murió un militar incinerado Ya me abrí. por las disidencias en Caquetá, contó detalles del ataque. Se identifican como FAREP.
Ah, sí, profe, ese es importantísimo, qué pena. Ah, ¿sí se dan cuenta? Mire, Ese sí es y un yo no me pequeño estoy metiendo en detalle la que había parte de omitido. reserva ni procesal, estoy acudiendo a medios, ¿listo? Porque estamos en un espacio académico y es necesario que empecemos a analizar porque acabamos de hablar de GAOS, estamos hablando de DIH, estamos hablando de infracciones, hemos hablado de derechos humanos, de GDO, de delitos. Entonces, mira lo que dice la noticia. El chofer explicó que los delincuentes rociaron un líquido inflamable al bus, le pidieron que se diera la vuelta y que no mirara, pero un rato después se percató de que hacía falta uno de los pasajeros. Están las fotos y dice, el lunes 12 de mayo sobre las 4:50, un vehículo de transporte público fue incinerado en la vía que conduce del municipio de San Vicente del Caguán hacia Puerto Rico, en Caquetá, por miembros de la disidencia de las FARC que hacen presencia en el territorio. En este nuevo ataque falleció el sargento viceprimero Carlos Andrés Cisneros, que se encontraba en camino a visitar a su esposa. O sea que él estaba, ¿qué? De permiso. ¿Listo? En el batallón Cazadores de San Vicente del Caguán. De acuerdo con informaciones preliminares, dos hombres se acercan al bus en una motocicleta y empuñando armas obligan a todos los pasajeros a descender mientras incendiaban el automotor. Sobre este nuevo hecho de violencia en el país, el conductor del vehículo habló para varios medios de comunicación y contó cómo se vivieron estos desafortunados hechos. Me abordaron dos personas en una parte en la vía bastante compleja para poder transitar. Me abordan con arma de fuego. Me dicen que bajen las personas que van a incinerar el vehículo y se identifican como FAREP. El hombre también explica que de inmediato estos delincuentes procedieron a rociar un líquido inflamable. Le pidieron que se diera vuelta y que no mirara. Tiempo después se percató de que hacía falta uno de los pasajeros que había tomado la ruta. Se trataba del sargento Cisneros, quien estaba ubicado en la silla 9 de la zona VIP del vehículo. Sobre este uniformado, dijo que no entendía cuál fue la razón por la que no bajó en compañía de los demás ocupantes del bus. Se desconoce la hipótesis de por qué no descendió el vehículo. Viajaba en la sala de VIP, donde van 12 pasajeros. Iba en el puesto 9 con destino a Bogotá. ¿Listo? Si ves que nos Sí, qué empiezan pena a que aparecer ya omití un otros detalle datos importantísimos. No, importantísimos. relevantes, son súper relevantes. Entonces, des en cuenta cómo esta información, vuelvo a decirle, si no estamos mirando, como decía Carlitos, en este momento me declaro impedido, pero dentro de los escenarios académicos necesitamos verificar, porque aquí estos datos relevantes nos llevan a determinar ya en nosotros algo. Y muy bien lo decía Daniel ahorita. Estamos hablando de un bus de servicio público. ¿Será que es que el bus estamos hablando claramente que se identificaron como de las FARC, ¿cierto? ¿Será que si yo me identifico como de las FAREP, estaré en un GDO o estaré siendo parte de un GAO? Cuando ya estoy ahí, inmediatamente yo tengo que acudir al tema de personas y bienes protegidos. O sea, automáticamente. O sea, no lo puedo dudar. Entonces, mire cómo estas cosas me cambian a mí los escenarios también para la toma de decisiones. Por eso también a la parte judicial, a la fiscalía, a todos los que están trabajando con estos temas y en todos los lugares del país, se hace necesario como que tengamos unas claridades dentro de eso, porque nada más esto me determina que, ahora, si lo miramos a la luz del servicio que presta el bus, ¿será que es que el bus es un objetivo militar? Pues no. ¿Será que en ese momento entonces ese grupo, dos personas, tres personas que se identifican como tal, entonces, bajo incinero, yo puedo cometer actos contra bienes de carácter civil? ¿Sí se dan cuenta? Y esos son interrogantes que nos toca hacernos a la luz del derecho internacional humanitario, a la luz de los derechos humanos, ¿m? Como tal. ¿Por qué necesitaba que lo mirara? Dice, de pronto que ustedes lo verificaran y lo miraran también. Porque miren cómo ahí empezamos a determinar también algo y se generaría un fuerte debate también, porque yo entonces les podría decir, uno, claro, la población civil, pero entonces yo le hago una pregunta, entonces el sargento que se encontraba de civil de permiso, porque no iba ni en ese momento, no estaba en un acto del servicio, no iba a nada, entonces sí podía ser incinerado. Si usted me pregunta a mí, no lo sé. Vuelvo a decirlo en un espacio académico. Yo militar, me voy en un bus, pasa eso. ¿Por qué no se bajó? ¿Por qué creen ustedes? O sea, si yo hago un raciocinio acá, ¿por qué no se bajó?
Puede ser muchos, él era de Arauca, él estaba de una zona de Arauca, donde habían secuestrado a unos militares hace poco. Creería yo que puede ser una situación dable de que le dio susto bajar, que lo fueran a matar o fueran a secuestrar, y de pronto él dijo, bueno, aquí de pronto me salvo, no me bajo, y esto, pero no contaba con que los tipos iban a quemar el bus de una vez. Ahí sí como el Sí. cuento, me van a matar, pues me quedo aquí mejor que de pronto aquí en el baño no me pasa nada. ¿Por qué? Porque vengo a decirles algo, es que los militares también sentimos miedo, ¿sí me entienden? Entonces, mire el medio como lo dice, y el conductor del bus, es que no sé por qué se va a bajar, porque así los demás no supieran que él era militar como tal, pues él sí sabe que de todas formas al bajarse del bus como tal, así no fueran por él, hay cosas que determinan, así usted esté muy de permiso como tal, usted se da cuenta. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, uno dice, mira que él debe ser militar. El corte, la forma en que habla, cómo se paran, cómo caminan, la camiseta que ponen por debajo. O sea, hay cosas, por más que usted se deje el bigote, la barba, hay muchas cosas. Entonces, des en cuenta todos estos factores, porque ahí nos entra a determinar frente a estos temas en que estamos. Hay infracciones, hay una infracción al DIH, no solamente porque hay población civil, el hecho de incinerar ese bien que el hecho también de sembrar el terror a la población civil, ¿qué pasó ahí? El hecho de que estuviera una persona como ese militar, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si hubiera sido solo un civil? ¿Será que cambia la denominación? ¿Será que ahí sí podríamos hablar de VIH? Entonces aquí no, esas son las cosas que se hacen necesario siempre establecer en el momento de tomar decisiones. Daniel, cuéntame. Profe, sí, yo creo que ahí, digamos, tenemos acuerdo en el sentido de que es una infracción al DIH, la quema del bus. Creo que un punto de discusión fuerte más bien es cómo entenderlo desde la dimensión de lo que le sucedió al sargento. Y yo creo que eso podría ser de esos casos extraños en los que esto es una infracción al DIH, pero no necesariamente es, o sea, no necesariamente en términos penales, hablo solamente en términos penales pueda imputarse como un delito de homicidio preterintencional, porque no existe la preterintencionalidad en los homicidios de persona protegida. O sea, el delito de homicidio de persona protegida señala que la persona tendría que tener un conocimiento y una voluntad de desplegar esa conducta, conociendo que se encuentra en el marco de un contexto en un marco y en un contexto de conflicto armado, y que voluntariamente decidió, o por lo menos en el caso del dolo eventual, desplegó una conducta que podría desencadenar el resultado señalado, que sabiendo y continuando su acción aún a pesar de saber eso, de que pudiera desencadenar en el homicidio de esta persona protegida, porque pues es una persona protegida, es un militar que no está en ejercicio de combate y en el marco de su rol como militar, sino que se encuentra de permiso y por lo tanto no se encuentra en el desarrollo de hostilidades. Ahora, hay que ver si, digamos, porque estamos hablando del miedo que sintió el militar y estoy totalmente de acuerdo, pero entonces también habría que pensarlo en términos de qué pensaban los que perpetraron ese ataque, porque digamos, para esta gente, esto es una acción de propaganda. Ellos llegan, se suben al bus, bajan a la gente y queman los buses y ponen pintas o panfletos de las disidencias para hacer, digamos, para insistir en el tema del control territorial. ¿Cómo entonces, por ejemplo, pudieron prever que esta persona que estaba de civil era militar? Claro, él sentía miedo porque le podía pasar algo, pero ellos también cómo podían preverlo si esta persona no podría ser identificada y máxime cuando no lo vieron, porque apenas lo retienen, ellos, el tipo se esconde en el baño. Entonces creo que es un asunto difícil en términos penales, pero igual sí hay una infracción al derecho internacional humanitario. Perfecto, Daniel. No, yo toco el tema del sentir miedo, pero eso a la luz del DIH, digamos, pasa a ser de segundo plano. Vamos a mirar acá dentro de esas situaciones también, de esas infracciones que nos dan, es qué hay acá, porque es que es muy diferente hablar de infracción a hablar de violación. Yo siempre les he dicho, hablar de la infracción a los derechos humanos, perdón, de la violación a los derechos humanos a la violación al Código Penal.
como tal o a la realización de conductas punibles a realizar infracciones en el marco de los del derecho internacional humanitario. Carlos, cuéntame. A mí me encantan las clases así, No, cuando todos hablamos. Me encanta. Carlos, dime. profe, es que no sé si de pronto, y corríjame por favor, es que la protección que se le da a esa persona, Carlos Andrés, no es solamente por el hecho de ser militar, sino es por el hecho de ser un civil que no participa en hostilidad y que está siendo víctima de un atentado generado por un conflicto, por un grupo armado organizado. Creería yo que ese es un punto que independientemente de que sea militar o no sea militar, es es una persona de especial protección. No sé si ese sea el punto. Yo te invito a, porque yo podría tumbarte ese argumento con una cosa que sé que Daniel también conoce que se llama la función continua de combate. ¿Sí me entiendes? Entonces, si vamos bajo función continua de combate del militar, así está en vacaciones, pues se encuentra en un tema, perdóneme, así se encuentre descansando, podría ejercer situación continua de combate. Yo te podría decir, pero en este caso especial, él se encuentra de permiso. Quiere decir que yo debo considerarlo como tal, que no es un combatiente. Y al no ser un combatiente es fácil, o participa o no participa. Y en este momento está muy bien el análisis que tú estás realizando. O sea, yo les tiro tips para complicarles más la vida a ustedes, los operadores judiciales. ¿Listo? ¿Listo, Carlitos? Sí, profe, pues yo lo veía en la No, luz de está los bien, está, no, convenios y está perfecto, pero te invito a que siempre, o sea, en estos temas también, verifiques lo del tema de la función continua de combate. Aquí es claro, aquí no, en este aspecto le estaba permiso, es que muchas veces le dicen a uno, porque pasa también con temas de grupos armados organizados, ¿no? Pero es que estaban durmiendo, ¿sí? Pero es que uno durmiendo no pierde la función continua de combate. Pero si hay momentos especiales que nosotros, por ejemplo, las fuerzas militares o el ejército, pasamos a a dejar de ser ese participante, ese combatiente o ese objetivo militar, digámoslo así, hablemoslo de objetivo militar, y al no ser objetivo militar, pues tengo que ser tratado como población civil. ¿Listo? Entonces, por ahí también podemos mirar tema de infracción al derecho internacional humanitario. ¿Ok? Muchachos, objetivo militar. ¿Qué son los objetivos militares y dónde los vamos a encontrar? Protocolo 1, artículo 52, protección general de los bienes de carácter civil. Nos dice, los bienes de carácter civil no serán objetos de ataque ni de represalias, son bienes de carácter civil. Todos los bienes que no son objetivos militares, en el sentido amplio del párrafo 2 de ese segundo, del párrafo, perdón, segundo de ese artículo. ¿Qué nos dice eso? Los ataques se limitarán estrictamente a objetivos militares. En lo que respecta a los bienes, los objetivos militares se limitan a aquellos objetos que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización contribuyan eficazmente a la acción militar o cuya destrucción total o parcial, captura, neutralización, ofrezcan las circunstancias del caso una ventaja militar definida. Y además nos dice, en caso de duda acerca de si un bien que normalmente se dedica a fines civiles, tal como un lugar de culto, una casa o una vivienda o una escuela, se utiliza para contribuir eficazmente a la acción militar, se presumirá que no se utiliza para tal fin. Cuando ustedes miran esto que me habla, que es el objetivo militar, entonces decimos es todo aquello que por su naturaleza, su ubicación, su finalidad o su utilización contribuye eficazmente a la acción militar o cuya destrucción total o parcial, captura o neutralización le ofrece en las circunstancias del caso una ventaja militar definida. Si ustedes analizan eso, ahí le dimos un recorrido a principios del derecho internacional humanitario, ¿cierto? Pero hay que tener en cuenta aquí algo, que las definiciones que limitan a los bienes, los miembros de las Fuerzas Armadas son evidentemente objetivos militares. Pues como se dice en el preámbulo de la Declaración de San Petersburgo, ojo con esto, el único objetivo legítimo que los estados deben proponerse durante la guerra es el debilitamiento de las fuerzas militares del enemigo. A este efecto, es suficiente poner fuera de combate
al mayor número de hombres posibles. Y ahí mismo, en estos comentarios como tal que se realizan a este protocolo, se le dice que cómo se consideró que son Fuerzas Armadas como tal. Definen las Fuerzas Armadas y establece que los miembros de estas fuerzas son combatientes. Ojo, es decir, que tienen derecho a participar directamente en las hostilidades. Al contrario, es que pueden ser objetos de hostilidades o pueden ser ¿qué? Pueden ser considerados objetivos militares. ¿Y por qué se da este comentario? En qué todo este trabalenguas para decirle que resulta que es que si yo me acojo solamente a la definición que me trae el protocolo sobre objetivo militar, me dice que se refiere, se limita a aquellos objetos, y resulta pues que los combatientes o las personas no somos objetos. Entonces se amplía como tal a través de este tema de la Aclaración de San Petersburgo, incluye ya a los combatientes. Y se habla que el combatiente pues son las personas. Eso es para que ustedes, porque entonces ustedes van a decir, venga, venga, venga. Y entonces, ¿por qué se habla, por ejemplo, de objetivos de alto valor? ¿O por qué se habla, por ejemplo, de que se neutralizaron, no sé, cabecillas de tal organización? Entonces no son objetivos militares, claro, son objetivos militares, teniendo en cuenta como tal esa ampliación que se realiza sobre esa misma definición dentro de la Declaración de San Petersburgo. ¿Listo, chicos? Bueno. El término combatiente, ojo acá, en el derecho internacional humanitario, tiene un sentido genérico y un sentido específico. En el sentido genérico, el término combatiente hace referencia a la persona que, por formar parte de una fuerza armada o de grupos armados irregulares o tomar parte en las hostilidades, no gozan de protección contra los ataques asignados a los civiles. ¿Sí? El estatus de llamar combatiente o estatus del combatiente implica no solamente el derecho a tomar parte en las hostilidades y la posibilidad de ser considerado como un objetivo militar legítimo, sino también la facultad de enfrentar a otros combatientes o individuos que participan en las hostilidades. Para Carlitos y para ustedes que son que trabajan con el tema, ¿dónde pueden encontrar eso? En la sentencia C291 de 2007 de nuestra Corte Constitucional. Y ahí nos ligamos a ese principio de distinción que ya habíamos visto a la luz del derecho internacional humanitario. Las partes en conflicto deben distinguir en todo momento entre personas civiles y combatientes. ¿Sí ven? Entonces, yo todo lo tengo que dirigir es hacia objetivos militares. Por eso yo les hablaba ahora y les decía, ubiquémoslos dentro del escenario de objetivos militares. ¿Listo? Y dentro de eso volvemos acá y decimos, bienes y personas que por su naturaleza, ubicación, finalidad, utilización, contribuyen eficazmente a la acción militar, cuya destrucción total o parcial, captura, neutralización, apréndanse en eso. ¿Qué es un objetivo militar? Ahí estamos mirándolo. En las circunstancias del caso, ofrece una clara ventaja militar. ¿Listo? Integrantes de grupos armados organizados, civiles que participan directamente en las hostilidades, pero para determinar si un civil participa directamente en las hostilidades, o sea, deja de ser una persona protegida en el marco del derecho internacional humanitario, tenemos que considerar o tenemos que analizar también tres cosas, el umbral del daño, la causalidad directa y el nexo beligerante. ¿Sí? ¿Me han entendido hasta ahí o nos perdimos? Si yo les digo a ustedes, voy a prender la cámara acá un segundo. Si yo le digo en este momento ay, se me fue Carlos. Carlos me abandonó. Señor, Bueno, aquí si yo estamos. le digo en este momento a Daniel que levantó la mano, ¿yo soy combatiente o no, Carlos, en este momento? Tú me estás viendo acá en la cámara. ¿Yo soy combatiente o no? Es que me perdí fue lo de la función continua de combate. Espera, Eh, primero responde mi pregunta. ¿Yo soy combatiente o no? pertenece a un cuerpo armado. ¿Solo por eso? Eh,
La verdad no entendí bien esa distinción, bro. Si tú me ves a mí, mira, 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 aquí dice Ejército Nacional, Cre- sí, creería que sí, ¿sí? O sea, yo sí. participo directamente en las hostilidades. No la dudé, Carlos, no la dudé, Daniel Fernando. Perdón, No, profe. ahí sí No, no, necesito ayuda. es que Profe, eso depende más que Los del uniforme. escucho. ¿Quién va a hablar? profe, no sé, yo pensaría que pues en el entendido de que sí, sí sería ¿cómo fue que dijo? Sí sería ¿Combatiente? combatiente, sí, un combatiente, pero solo cuando pues, se encontraría digámoslo, en funciones de un conflicto armado, pues creería ¿Solamente? yo. Pues yo creería que sí ¿Qué solamente. dice Laura? Profe, yo pienso que es mi coronel, yo pienso que Señora. sí, Tranquila, que tranquila que estamos en escenarios académicos. No saben a mí esa palabra, profe, como me encanta, no me preocupen. yo creo que sí es combatiente, pues cualquier persona que esté uniformada Listo. Entonces, de lo las primero, Fuerzas y Armadas que está le muy da pues bien, la Constitución. yo los invito a que acudan al glosario de Derecho Internacional, es que estoy intentando pasarlo allá, aquí, para darles el link, al glosario del Derecho Internacional Humanitario como tal, que realiza el Comité Internacional de la Cruz Roja. Ustedes se acuerdan que cuando iniciábamos a hablar de este tema, yo les decía que el Comité Internacional de la Cruz Roja era un referente, teniendo en cuenta todo lo que ha sucedido desde la batalla de Solferino, Henry Dunant a la fecha. Resulta que en ese glosario como tal, que habla el derecho internacional que habla perdón, el Comité Internacional Humanitario, que nos vuelve como más fácil y más entendible eso que habla el protocolo 1 frente a los objetivos militares, frente a las personas, frente a la declaración de San Petersburgo, frente a eso, nos dice algo y se los voy a leer acá. Dice, en el DIH, el término combatiente en un conflicto armado hace referencia a las personas con derecho a participar directamente en las hostilidades. Los combatientes son principalmente los miembros de las Fuerzas Armadas de una parte en conflicto, exceptuando a su personal médico y religioso, con derecho a participar directamente en las hostilidades. Los combatientes tienen la obligación de distinguirse de los civiles y de respetar el DIH. Si los combatientes caen en manos de sus adversarios, tienen derecho a recibir el estatuto de prisioneros de guerra a la luz del conflicto armado internacional. Les pregunto, ¿yo soy combatiente o no soy combatiente? Yo me mantendría en que sí, profe. Sí, no la duden. Por el solo hecho de yo pertenecer a las Fuerzas Armadas, el hecho de pertenecer al Ejército Nacional, pues soy combatiente. Quiere decir que ser combatiente o un participante directo en las hostilidades, independientemente que tenga armas en este momento o no tenga armas. Miren, estoy armada acá con mi computador como tal, pues yo no pierdo como tal, no pierdo mi calidad de militar. Entonces, ¿soy un objetivo militar? Sí. ¿Me distingo entre ustedes? Sí, claro, de la población civil, claro. ¿Sí ven? Daniel. Profe, sí, yo creo que, o sea, igual creo que en esa discusión, o sea, un poco más para complejizar esto, creo que un poco la discusión en términos de que haya un objetivo blanco legítimo, si bien habilita el desarrollo de ataques, de hostilidades, creo que tampoco podría desarrollarse cualquier tipo de ataque, ¿no? Y ya dependería con base, por ejemplo, del principio de necesidad, eh, porque sí, se genera una ventaja militar, pero ¿cómo voy a atacar a distintos miembros del ejército, por ejemplo? ¿Y cómo me reporta una ventaja militar uno del otro? O sea, ¿cómo me reporta una ventaja militar matar a un comandante, perdón usar esta expresión, a que matar personal administrativo? O sea, implicaría también hacer un análisis de necesidad en el desarrollo del conflicto. Resulta que es que, espérame, acá pude conseguir un link, a ver si soy capaz de pasarlo, que es que esto me está quedando grande.
Acá tengo serios problemas con estos temas, pero ya, espérame. Pero es que resulta como la ley no determina que si es personal administrativo, no es personal administrativo, no, que es cuando a mí me dan de alta como tal, yo entro a pertenecer al Ejército Nacional, juro bandera, porto el uniforme, me identifican, cumplo con todo el régimen de ascensos, ¿sí me entiendes? O sea, en ningún momento a nosotros la misma norma nos dice, no, por eso la norma es clara, dice solamente personal religioso y sanitario, pero ojo, ahí les envié algo, por favor, miren a ver si lo pueden abrir para que lo tengan en cuenta, para que tengamos una claridad sobre el tema de la participación directa en las hostilidades también. Profe, y mientras vamos abriendo el documento, una duda de pronto frente a los estudiantes o cadetes. Por ejemplo, tuvimos el ataque a la Escuela General Santander. Ellos están uniformados. Pensaría que no son combatientes porque todavía pues no hay pues una resolución, digamos, donde el Estado les dé ya sus funciones, sus cargos y funciones y el uso legítimo de las armas, pero ellos en últimas, en este caso, por haber entrado ya a la escuela, a formación, ya se convirtieron en un objetivo militar, de hecho, y lo vivimos acá en Bogotá con el atentado a la escuela de cadetes, por ejemplo. ¿Quieres que te diga algo? Como dice Daniel, que las respuestas de Daniel me encantan. A mí me encantan las respuestas de Daniel. Eso nos tocaría analizarlo, ¿sabes por qué? Laurita, no me cierre la cámara. Me quedé sin audio con Laurita, no te escuché. Te voy a decir por qué, Laurita, me tocaría analizarlo. Porque Sí. es que resulta, en primer lugar, la policía que es. Un cuerpo armado de naturaleza civil, en este caso. O sea, podemos empezar a abrir muchas cosas, ¿sí? Adicionalmente, yo podría decirte una cosa. La Escuela General Santander, en esa fase de formación, es una institución de educación superior, ¿cierto? Sí, señora. Quiere decir que tiene alumnos, ¿cierto? Sí, Como lo señora. podría tener cualquier institución Cualquier universitaria, ¿sí o universidad. no? Sí. Si te das cuenta cómo nos toca empezar a analizarlo más de lo que tú me estás diciendo, pero entonces me van a venir a decir, sí, pero es que ellos se están preparando para, sí, pero todavía no se han preparado, ¿sí? ¿Sí ves? Como tal. Pero si tú miras sobre el tema de la General Santander, que también te invito y los invito a que miren lo que pasó con la Escuela Superior de Guerra cuando la Matajari, ¿se acuerdan? También. Universidad Militar, Escuela Superior de Guerra, verifiquen también. Marilú, alias Marilú, integrantes de las FARC también. Cómo en uno, cuáles son las denominaciones y cómo se está tratando si están dentro del DIH y dentro de los derechos humanos. Es más, el tema de la General Santander, si tú lo miras, habrán algunos y hay todavía que hablan de que si hay infracción al DIH por lo que yo te estoy diciendo, pero otros les dicen no, ahí no hay infracción al derecho internacional humanitario. Podríamos hablar que son violaciones a los derechos. Se violó un derecho, sí, hay un homicidio, pero no podríamos considerar las infracciones al derecho internacional humanitario. Para mí, como estudiantes, para mí, ellos como estudiantes, ojo, digámoslo así, por la categoría de la institución universitaria, porque creo que la Escuela General Santander es una institución universitaria, ¿no? Y a las universidades van alumnos como tal, que están en una etapa de formación donde se están formando en una institución universitaria, ellos no podrían, para mí, yo les daría un manejo como población civil y para mí se habría, porque para mí no serían objetivos militares, para mí, ¿sí? Y generaría un debate muy fuerte con eso. Pero a que los invitaría en este momento, yo que te invito a que verifiques que ni siquiera han podido determinar, y sabemos que fue el ELN, o sea, sabemos la utilización, hay situación de utilización y medios y métodos, o sea, podríamos, pero vas a encontrar también, y te invito a que lo analicen, porque ahí hay muchas miradas que no lo consideran infracciones al derecho internacional humanitario. ¿Listo? Entonces, frente a estos temas, siempre como lo que hemos venido hablando, no, siempre decía Daniel algo,
Daniel, siempre nos llega al punto de que toca analizarlo muy bien y depende cómo también yo hago la perspectiva y hago esa mirada. ¿Por qué les envío esto, jóvenes? Y Daniel, porque tú me hablabas sobre la función continua de combate, ¿te acuerdas, Daniel, ahora? ¿Sí? Cuando Sí. ustedes lean ahí, les va a hablar y van a tener una claridad sobre qué es esa función continua de combate. Y les va a decir, por ejemplo, los miembros de grupos armados organizados que pertenecen a una parte no estatal en un conflicto cesan de ser civiles mientras mantengan esa calidad de miembros en virtud de su función continua de combate. Pero van a encontrar también dentro del tema, aquí lo estaba mirando como tal, que es tener esa función continua de combate que a nosotros nos preparan como tal ¿sí? Para situaciones de participación directa en las hostilidades. Yo le voy a hacer una pregunta a Daniel. ¿Será que si yo soy abogada, soy la directora de la Escuela de Derechos Humanos de IH del Ejército Nacional, soy teniente coronel del Ejército, ¿cierto? ¿Será que en el momento en que yo me encuentre desplazándome donde se desplazaba el joven en el bus, yo me bajo y les digo, ay, no, a mí no me hagan nada porque es que yo soy oficial del cuerpo administrativo, soy abogada? Entonces ellos van a decir, ay, sí, querida, hágase a la izquierda porque nosotros a usted no le vamos a hacer nada porque usted no es militar. ¿Mm? Y esto es necesario que lo entendamos porque ahí es donde vemos esa diferenciación entre la participación directa en las hostilidades y quien no participa directamente, sino que contribuye, ¿sí?, a ese accionar, pero de una manera, digámoslo así, esporádica para conseguir como tal esa ventaja militar. Pregunta, ¿les abrió lo que les envié de la participación directa? Sí, señora, profe. Guárdenlo. Guárdenlo, Profe, léanlo, porque ahí van a tener ustedes claridad, una claridad frente al tema de la participación directa a las hostilidades. Yo voy a terminar profe, hasta las 7:30. Necesito avanzar con ustedes. No sé si hay algún problema con ustedes. ¿Sí? ¿Le hacemos hasta las 7:30? ¿Me No, regalan estos, sí, profe, perfecto. sí? Y ¿Me si me regalan puede, esos o si ocho me puede regalar, minuticos? si me puede Listo, regalar su correo, profe. listo. Ya te lo espérame un segundito acá. Te voy a regalar mi correo personal. Acá está, ahí les estoy dejando el correo en el chat. ¿Listo? Para seguir acá, como para que no cortemos tanto el tema, porque ahí sí quedamos completamente perdidos. Y yo les decía acá algo. La identificación, estamos hablando de objetivo militar, ¿no? La identificación del objetivo militar de por sí no son una licencia para el uso de la fuerza letal en todas las operaciones militares que se vayan a desarrollar. ¿Se acuerdan por allá cuando hablábamos del principio de precaución en el ataque? ¿Sí ven cómo es necesario siempre enfocarnos en esas generalidades y en este caso en esos principios para poder llegar allá, estas pequeñas, alguien me dice es que son tecnicismos y yo le decía, claro, es que esos tecnicismos nos determinan a nosotros, por ejemplo, situaciones de infracciones, si yo lo adecuo a la luz del DIH o si lo adecuo a la luz de derechos humanos, pero por eso es necesario poder encontrarlo. Entonces, mira lo que nos dice frente al objetivo militar. Yo puedo tener el objetivo militar, pero yo tampoco puedo llegar acá a ser ilimitado en el uso de la fuerza letal. ¿Ok? Identificados los objetivos militares, se deben valorar los principios del derecho internacional humanitario en el planeamiento de la operación, con el fin de que todas las acciones militares estén alineadas pues, a los instrumentos reconocidos en el DIH. Por eso fue que hemos dedicado tiempo cuando hablábamos del derecho de Ginebra, el derecho de la Haya, que empezábamos a ver que dijimos medios y métodos, qué está permitido, qué está prohibido, cómo va acá el principio de precaución, cómo se va como evolucionando este tema a nivel de ese derecho de la Haya. ¿Por qué? Porque vuelve y no lo dicen a la luz de esa identificación y de ese uso de la fuerza frente también al objetivo militar. Yo tengo que generar en el planeamiento también de cualquier acción militar cuando voy a desarrollar una operación militar, en el planeamiento de esa operación, pues tengo que valorar todo el tema de lo que vimos frente a nuestros temas de los principios del derecho internacional humanitario. Y en este análisis, pues es necesario que yo también se lo decía a ustedes la vez pasada, pues tengo que dedicarme a mirar
cuáles van a ser los medios, cuáles son los métodos que se van a emplear, cómo lo catalogo, cómo puedo evitar sufrimientos innecesarios y superfluos, o si los voy a utilizar ese medio, voy a utilizar ese método y sé que va a pasar algo, digamos así, ¿cómo voy a buscar reducirlo? ¿Sí? Porque es que la guerra y los conflictos no son ilimitados, yo siempre se los decía. El DH no prohíbe los conflictos, ni el derecho internacional humanitario prohíbe las guerras, pero sí nos limita, ¿no? No nos dice, todo es ilimitado. No, señores. Y aquí viene algo que por eso les envié esa cartillita al Comité Internacional de la Cruz Roja que se llama esa participación directa en las hostilidades, donde nos dice el protocolo 1 adicional a los convenios de Ginebra en el artículo 53. Ojo, las personas civiles gozarán de la protección que confiere esta sección. O sea, ¿cuál es esa sección? Pues que no participan en las hostilidades, salvo si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación. Las personas civiles gozarán de la protección como personas civiles, o sea, no participan, salvo si participan directamente y mientras dure la participación. ¿Dónde van a encontrar eso? Tomen atenta nota. En el protocolo 1, en el artículo 51 de ese protocolo 1, en el numeral tercero, y en el protocolo 2, que es el de nosotros, el del conflicto armado no internacional, en el artículo 13. Ahí nos va llevando, miren, ahí nos va quedando claro como tal esa diferenciación. ¿Por qué? Porque ahí me va a entrar a decir si ese participante directo yo lo puedo considerar como tal un objetivo militar o no lo puedo considerar un objetivo militar. Si es una persona civil. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y la profe por qué está perdiendo tiempo hablándome de esto? Porque hay alguno de ustedes habló en algún momento del tipo penal de homicidio en persona protegida. Creo que fue Daniel, ¿no? En algún momento en lo que estábamos hablando, habló del homicidio en persona protegida. Entonces, mire cómo todo esto desde la norma internacional, pues lo vamos adecuando y lo vamos incorporando para generar también unas distinciones, o sea, principio de distinción, pero principio de distinción a la luz del derecho internacional humanitario. Y aquí miramos también, ¿sí? Cómo nos dice a nivel de diferentes conceptos y a nivel de análisis de doctrina internacional, en ese librito que les envié, les va a decir que esa noción de participación directa en las hostilidades se refiere, y ahí lo van a encontrar en esas paginitas de ese libro que también les recomiendo, llévenlo debajo del brazo, como a aquellos, nos dice que señala que la noción de participación directa en las hostilidades se refiere a aquellos actos hostiles específicos ejecutados por individuos como parte de conducción de hostilidades entre las partes en un conflicto armado. Y esta noción se aplica tanto en conflictos armados internacionales como no internacionales. Eso es lo que le dice el derecho internacional humanitario. Pero cuando yo hablaba hace un rato, yo les decía que para la participación directa en las hostilidades tendríamos que mirar 3 elementos, ¿sí? El umbral del daño, la causación directa y el nexo beligerante. ¿Dónde van a encontrar eso? En esa cartillita que les envié dentro del link, que se llama participación directa en las hostilidades. ¿Y en qué consiste el umbral del daño? Debe existir un acto que afecte de manera adversa las operaciones o la capacidad militar de una de las partes en conflicto, o que de manera alternativa cause muerte, lesión, destrucción a personas o objetos protegidos de ataques directos. Umbral del daño. O sea, debe existir ¿qué? Pues un daño. Lo que pasa es que ustedes saben que nosotros los abogados nos complicamos, somos muy complejos. Entre más compliquemos y nos volvamos más técnicos, pero en sí el umbral del daño es ese. ¿Listo? La causación directa. Debe existir un nexo causal directo entre el acto que se está realizando y el daño que se ocasiona, el cual puede resultar directamente del acto de una operación militar coordinada en la que el acto se constituye como tal una parte integral, o sea, no es aislado. El daño, por eso hablamos de causación directa, el daño que sucedió, ¿sí? El daño que ocurrió como tal, se debe a qué? Al daño, no de un hecho aislado. ¿Listo?
Y el nexo de beligerancia es el acto que este acto debe ser planeado de manera específica para causar el umbral del daño como soporte de una de las partes en detrimento de la otra. No es que yo pasé y ups, sucedió. No, se tuvo toda la intención en el acto. Ese acto se planeó con el fin de obtener, ¿qué? El daño. O sea, aquí yo no dejo nada al azar. En el derecho internacional humanitario yo no puedo dejar nada al azar. Y aquí, frente a esto de esa participación directa en las hostilidades, esos, digamos, son esos tres elementos que me llevan a mí a determinar si es un participante directo en las hostilidades o no como tal. Si ese acto como tal sí reúne ese nexo de beligerancia para considerarlo a la luz del derecho internacional humanitario, ¿sí? Si fue planeado, o sea, no, fue al azar, ay, pase, ay, boté el carro, ay, ya, salí en el carro y ahí, pum, 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 no. ¿Hubo un planeamiento o no hubo un planeamiento? Si se tenía la intencionalidad o no de que sucediera que el daño para que fuera qué, lo que hablábamos algo, como para que le diera esa ventaja militar a la contraparte. Esa sí era la intención, yo lo planeé para que esto fuera lo que yo utilicé, por eso es tan necesario siempre mirar todo el tema también de medios y métodos como tal. Participación directa y participación indirecta, y con esto termino acá, porque ya me pasé de tiempo. De pronto el doctor Ricardo me va a regañar. Participación directa. La conducción de automóviles cargados con municiones en el marco de una operación y hacia una línea de defensa específica. Ahí hay una participación directa. La identificación de marcos de blancos. El análisis y transmisión de inteligencia táctica para atacar a las fuerzas. Ahí hay una participación directa. La instrucción y asistencia dada a las tropas siempre y cuando se contribuyan en parte integral de una operación concreta y coordinada para causar un daño. Ahí hay una participación directa. El reclutamiento y entrenamiento de una persona para la ejecución de un acto hostil. Ahí hay una participación directa. Ah, o sea que si hay directa e indirecta, sí, también hay participación indirecta. Por ejemplo, el suministro al adversario de alimento, electricidad, combustible, material de construcción, servicios financieros, información, fuera de una operación concreta diseñada para causar un daño específico. Ejemplo, yo le digo ahorita a Carlos o a Daniel, digo, Carlos, venga. Y resulta que yo soy parte de un grupo armado organizado ilegal. Y le digo, venga, hágame un favor, ¿será que usted me puede llevar el carro y ponerlo allí? Va a hacer una pasadita allí, o présteme su carro que allí, vale una pasadita allí, lo necesito esta noche. ¿Sí? Él me está prestando el vehículo, pero yo le digo, venga, ¿será que usted mañana me puede llevar que necesito ir a recoger unos papeles allá adentro a, no sé, al Cantón Norte? Pero él no sabe, mire, él no es un participante directo. Resulta que en el carro, ¿yo qué llevo? Yo llevo en ese momento explosivos, cargas explosivas. Yo, yo sí soy una participante directa, ¿sí? Porque en la noche le cargué el carro, le hice el sistema, lo puse, bueno, todo. Yo sí sabía, mi grupo sí sabía, pero él no está participando directamente en las hostilidades, es un participante indirecto en las hostilidades. Entonces, esto es para que lo tengamos en cuenta cuando estamos frente a una participación directa en las hostilidades y cuando estamos en una participación como tal o en las hostilidades. Jóvenes, se les quiere bastante. Necesito que, por favor, todo esto que estamos hablando, pero adicionalmente es este librito que les envié, la participación directa en las hostilidades, además de todo lo que hemos hablado al marco de los derechos humanos, que yo les decía, apropiense también de la Convención Americana de Derechos Humanos. Lo que hablábamos hoy, ojalá puedan ustedes también mirar la Convención de Palermo para que nos quede más claro el tema del GDO frente a los delitos transnacionales. Todo lo que hablamos de protocolos, todo lo que hablamos de convenios, pues no lo echen en saco roto, porque sin conocerlos ustedes me doy cuenta que están muy relacionados en este quehacer como tal, ¿sí? Y que tienen en la mano ustedes la toma de decisiones.
y que van a contribuir y que van a ayudar y que están desde lo que cada uno está haciendo dentro de la experiencia que ustedes tienen cada uno de los trabajos que realizan y de lo que hacen como tal, pues a contribuir a definir muchas cosas dentro del marco del conflicto armado. ¿Por qué? Porque es que puede pasar que hay situaciones a la luz del conflicto armado como tal que generan violaciones a los derechos humanos. Y eso lo hemos visto en casos, por ejemplo, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde uno dice, no, pero es que era la operación estaba planeada, el principio de distinción, artículo tercero común, es así, pero espere que hubo unas afectaciones, se generó un desplazamiento forzado, por ejemplo, ¿sí? Entonces hubo una violación al derecho internacional humanitario, perdón, una violación a los derechos humanos, así estuviéramos en el desarrollo de una operación en el marco del derecho internacional humanitario. Y por eso yo los invito aquí a que ustedes también den lectura. Yo mira en algún momento, dentro de las lecturas que ustedes tenían, algunos casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero yo los invito para que se confundan más en estos temas frente a lo que es derechos humanos y frente a lo que es DIH, por ejemplo, a que ustedes lean el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente al caso de Carlos Rodríguez Berepaso en lo que es Palacio de Justicia. ¿Por qué? Porque ahí van a ver cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos también interpreta el tema de DIH. Pero también lo invito a que vean caso Palmeras, para que ustedes vean también cómo ese primer caso de la Corte Interamericana, que es en derechos humanos, empieza a generar dentro del principio de interpretación temas a la luz del derecho internacional humanitario. Pero también los invito a que lean la sentencia contra Colombia en el caso Santo Domingo, por ejemplo, con ese bombardeo donde van a encontrar ustedes claramente especificado lo que hemos hablado dentro del tema del derecho internacional humanitario, van a encontrar ustedes los principios del derecho internacional humanitario. Entonces uno dice, venga, pero si estamos en una operación militar, si hubo un planeamiento, ¿por qué no inadmitió, por ejemplo, el sistema interamericano el caso? Ahí mismo por principio de interpretación ellos ellos explican por qué no pueden pronunciarse en DIH, pero sí analizan las normas del derecho internacional humanitario. ¿Ok? Entonces, ¿les parece, jóvenes? Profe Ricardo, discúlpeme por pasarme hasta aquí, pero usted sabe que entré tarde y este tema nos apasiona a todos. Muchachos, Gracias, les dejo ese muchas chicharrón gracias. y nos vemos en la próxima clase. Tranquila, profe, muchas Muchísimas gracias por gracias su por su tiempo, tiempo, profe. muy amable. ¿Quedaron confundidos? Si quedaron confundidos, me encanta, porque sé que van a leer más. Dios los bendiga. Se les quiere mucho. Bueno, Chao. gracias. Gracias, Juiciosos. profe, feliz noche. Chao. Chao, piensen Chao, mucho. profe,